Yo voy a salir un segundo de pantalla, pero escucho el audio. En base un poquito a lo que se estaba exponiendo el día de ayer, el caso que tuvo el doctor que nos presentó respecto a la patología degenerativa con múltiples focos de compresión, pues me llamó un poquito la atención, quería revisar y hacer una actualización. Nos encontramos este artículo que es de agosto justamente del 2020 y que básicamente es realizado por el grupo de médicos descritos ahí, dentro de ellos de uno de los más representativos, el doctor Fillings, que hace una referencia con respecto a la patología cervical, en este caso la mielopatía cervical de tipo degenerativa. El objetivo de este estudio pues, es hacer una actualización y una revisión del tema, y en sí el estudio como tal tiene la falencia de que es un estudio retrospectivo, en este caso descriptivo y multicéntrico, y el grado de recomendación pues un tipo C. En sí, la patología degenerativa como tal, a nivel cervical, se caracteriza por la estrechez o la estenosis que puede llevar a una discapacidad progresiva o incluso, en el peor de los casos, a la parálisis en la progresión del mismo. En las personas mayores de 65 años, un importante porcentaje de las mismas tienen ya una evidencia radiológica sin que esto represente una sintomatología. Sin embargo, el 25% de ese 70% eventualmente van a desarrollar sintomatología de mielopatía cervical por estenosis. La patología o la fisiopatología en este caso es multifactorial, está relacionado con factores genéticos y factores ambientales. Dentro de los factores ambientales, básicamente el grado de compresión se debe a factores estáticos y factores dinámicos. Dícese los factores estáticos, todos aquellos que producen el grado de compresión, y en primera instancia los factores, en este caso, estáticos secundarios, están desarrollados, o mejor dicho, ligados básicamente a la degeneración primaria del disco intervertebral. Es decir, el núcleo pulposo, formado en su gran mayoría por proteoglicanos, estos tienen tendencia a ser hidrófilos. Como tal, la captación de agua hace que el núcleo sea rígido, turgente, fluctuante, y ayuda a la adecuada distribución de las fuerzas de carga, sobre todo la axial, y mantener la altura del disco, que es lo que permite justamente la disminución de la compresión a nivel de los forámenes. Y los factores congénitos. Dentro de los factores secundarios también el envejecimiento del disco, de las estructuras del disco como tal, y el estrés oxidativo hace que se disminuya la captación de líquidos por los proteoglicanos, con alteración de los mismos. Esto hace que disminuya la presión hidrostática, con eso disminuye también la fluctuación, la altura del disco, y la distribución de cargas es anormal. Con esto aumenta la fibrosis a nivel de la zona del disco, generando justamente sobrecargas a nivel local. Esto va a producir una reacción ósea que va a hacer que el disco pierda su altura, con esto también pierde la altura el cuerpo vertebral, y los cuerpos vertebrales adyacentes pues, van a generar un aumento de la longitud anteroposterior del cuerpo. De manera similar puede generarse depósitos de hidroxiapatita, sobre todo en la zona ligamentaria, hacia el nivel del ligamento longitudinal posterior, a nivel también del flavum. Eventualmente va a disminuir o va a producir una reducción del área transversa del canal, con un aumento del área transversa de las estructuras óseas, también asociado a proceso inflamatorio de las estructuras óseas, que van a desencadenar en formación de esclerosis y eventualmente osteofitos. Todo esto llevará a la compresión de la médula espinal. La consecuencia de la misma, o la disminución o degeneración del disco intervertebral, va a generarse una sobrecarga también a nivel del anillo intervertebral, las articulaciones facetarias o las articulaciones como tal. Va a generar un aumento de sobrecarga y eventualmente la falla estructural de las mismas, generando osteofitos o hipertrofia o calcificación de los ligamentos que hemos descrito previamente. Dentro de los factores dinámicos, estos son los que generan un empeoramiento por efectos patológicos o por efectos fisiológicos. Por ejemplo, en casos de hiperextensión, se va a formar un bucle en la zona del flavum como tal, y esto asociado a una hipertrofia previa, pues puede generar ya zonas de compresión con eventual daño a nivel de la médula, generando la mielopatía. Un ejemplo de esto también es en eventos traumáticos como una caída hacia adelante, donde el mecanismo simula una hiperextensión y también genera una lesión en la zona. Las fuerzas directas aplicadas sobre la médula ósea van a causar justamente una zona de daño a nivel de las neuronas, las células gliales y la microangiopáticos, en este caso a nivel de los capilares, que eventualmente van a degenerar en neuroinflamación y apoptosis y la muerte celular como tal.
La isquemia crónica genera una compresión que eventualmente disminuye el flujo sanguíneo. También la hialinización, que es un mecanismo propio de esclerosis de los vasos o engrosamiento de los vasos, tiene o forma parte de la fisiopatología. El diámetro de los vasos, en este caso los más importantes, las arterias vertebrales, la espinal anterior y las radiculares, disminuyen, ya sea por la hipertrofia de las partes blandas o la hipertrofia ósea y también por los cambios propios de los vasos. Entonces va a haber una disminución del flujo que se traduce justamente en la disminución del flujo hacia las zonas más importantes, que pueden ser los tractos mediales o centromedulares, donde el principal aportante del mismo es la arteria espinal anterior, y también el tráctico córtico espinal lateral. En el corte podemos ver justamente en la zona izquierda, el gráfico izquierdo, cómo se vería el diámetro normal y las estructuras normales a nivel de la médula de la zona cervical, y en el lado derecho cómo se vería las zonas ya con la compresión respectiva. Es decir, de color rojo la sustancia blanca, de color verde la sustancia gris, los tractos córtico-espinales laterales de color amarillo y el fascículo grácil de color azul con sus respectivas sintomatologías de acuerdo al grado de compromiso que tenga. La ruptura de la barrera hematoespinal, que es básicamente similar a la hematoencefálica, también genera la precipitación y pérdida de las células endoteliales, que son las que mantienen la integridad de esta barrera y generan cronificación del proceso inflamatorio. Así, la disrupción altera la microglia, altera la activación de los macrófagos, y esto genera citocinas que van a prolongar el proceso inflamatorio. Así va a aumentar la isquemia y por ende se llegará a la apoptosis de las neuronas y del sistema oligodendrocítico, llevando a la muerte de las neuronas como tal. El proceso inflamatorio aumentado se genera también o se perpetúa por el aumento de la permeabilidad vascular, en este caso también por lesión de la barrera hematoespinal. Aumenta el edema medular, también ligado a una alteración de la bomba sodio, potasio y calcio. Pues esto va a generar un edema local con entrada de sodio y calcio y prolonga como tal el proceso inflamatorio. Se activa la microglia y también los macrófagos, que son las principales fuentes de citocinas a nivel de columna. Va a haber una interacción entre la fractalquina y el receptor CX3CR1, y esto se va a generar un ligando a través de la lesión de la membrana que va a permitir justamente la interacción de estas dos estructuras y prolongar el proceso inflamatorio por reclutamiento de macrófagos. Se activan las vías apoptóticas, que son mediadas por el factor de necrosis tumoral, la proteína activadores de mitógeno sinasa, los canales de calcio que habíamos mencionado y la vía del glutamato. Consecuencia, muerte neuronal y oligodendroglial por apoptosis. Dentro de los síntomas a reconocer en la patología o en la mielopatía cervical, vamos a tener los más frecuentes, que son dolor y rigidez a nivel del cuello, si hay paresis o parestesis en extremidades superiores, sobre todo en fases iniciales, eventualmente en extremidades inferiores, trastornos a nivel de la marcha y alteraciones en el control de los esfínteres, ya sea en la micción o en la deposición. Se describe también la sensación eléctrica de choque que comienza en la región cervical y puede irradiarse hacia las zonas inferiores, como el fenómeno del Hermit, sin que sea el test como tal, sino únicamente el fenómeno por, en este caso, irritación e irradiación. Los signos más frecuentes son de motoneurona superior en miembros superiores y en miembros inferiores también, relacionados por la liberación de la motoneurona inferior, que generaría hiperreflexia, clonus, espasticidad. A nivel de extremidades superiores encontraríamos un HOFMA y un Tromer positivo, y en enfermedades y en patologías inferiores encontraríamos Babinski y sucedáneos, como Oppenheim también. Va a haber déficit en el tracto córtico espinal, que va a generar trastornos de nivel de la marcha, alteraciones en los músculos intrínsecos de la mano y la pérdida sensorial en el dermatoma que se encuentre afectado. Para el deterioro o la evaluación del deterioro funcional hay básicamente dos escalas que se describen de forma primordial. Una es la escala de la Asociación Ortopédica Japonesa, en este caso modificada, que describe 18 puntos de acuerdo a la capacidad que tenga el paciente de generar la funcionalidad con los miembros superiores, con los miembros inferiores, también el control de esfínteres y la capacidad sensorial de las extremidades superiores. En base a eso, se determina el grado de deterioro que va a tener, siendo un grado leve por encima de 15, moderado 12 a 14 y un grado grave menos de 11. Se describe también la escala de Nubrick, que
no se encuentra aquí, que son 6 grados, y los 6 grados van desde 0 hasta el grado 5, y que también tienen un índice de capa que bordea 0,4, 0,6. El índice de MJOA está entre 0,6 y 0,7, es decir, son los más aceptables en relación al resto. No lo encuentro. Con respecto a la evaluación de imágenes, es la resonancia magnética nuclear convencional la que nos va a ayudar con respecto a definir cuál es la anatomía estructural, cuál es el grado de compresión, y dentro del diagnóstico diferencial ver si es que hay algunos otros causales que estén produciendo compresión a nivel de la médula cervical con la correspondiente sintomatología. Si es que hay contraindicación para la realización de la resonancia nuclear, pues la mielografía por tomografía es la indicación. Ya dentro de los estudios más actualizados de imagen se encuentra resonancia magnética microestructural cuantitativa, y dentro de esta la espectroscopía, que son más sensibles con respecto a la lesión o la detección de la lesión tisular en pacientes que todavía no tienen sintomatología. Otros de los exámenes que nos ayudan es la tomografía y los rayos X simples, teniendo en cuenta que la tomografía nos define la anatomía o las estructuras óseas como tal, y las radiografías pues, nos van a definir también cómo se encuentra, en este caso, la estabilidad de la columna como tal, y otras patologías que pueden estar asociadas como escoliosis o metalolordosis, subsifosis o subluxación asociada. El estudio electrofisiológico, los potenciales evocados motores o los potenciales evocados sensoriales, nos ayudan para el diagnóstico diferencial. También nos pueden ayudar para la monitorización intraoperatoria, y se caracteriza sobre todo los estudios sensoriales por potenciales de latencia o amplitud baja, mientras que los motores, los potenciales son de larga duración, alta amplitud o polifásicos. Eso implicaría una respuesta lenta del músculo con respecto al estímulo realizado. Dentro del diagnóstico diferencial, patología que implique lesiones de la motoneurona superior, patologías como la unión neuromuscular, miopatías, atrapamientos de nervios o a nivel periférico, síndrome desmielinizantes, donde la sensibilidad de los estudios electromiográficos es alta. También patologías degenerativas asociadas, procesos tumorales, vasculares, infección o patologías hereditarias. La historia natural de la mielopatía degenerativa es variable. Hay pacientes que pueden tener un grado importante de imagen de compresión, sin embargo, el estado neurológico es estable, así como hay pacientes que tienen grados leves de compresión, sin embargo, el declive es progresivo y es escalonado. En el 20-60% de los casos existe deterioro neurológico, implica una disminución de un punto en la escala de JOA o más después de 3 a 6 años. Y es importante determinar que una compresión en 360 grados tiene un mayor riesgo de deterioro que una compresión parcial. Otra situación que es importante es que en un paciente que no tiene mielopatía o radiculopatía, pero ya tiene, en este caso, a nivel de imagen, signos de compresión, la electromiografía velocidad de conducción nerviosa o estudios somatosensoriales o motores sensoriales son predictores ya del desarrollo de la mielopatía como tal. Con respecto al tratamiento, hay dos tipos de definiciones. El tratamiento no quirúrgico, que se basa básicamente en la escala de JOA modificada, que implica que el tratamiento conservador está dirigido a patología que tiene un deterioro funcional leve, es decir, de 15 a 17 en la escala. Y puede estar, en todo caso, siempre asociado a disminución sustancial de la calidad de vida, por cuanto se debe definir con el médico y el paciente si es que se debe o no se debe realizar la intervención quirúrgica. Los métodos de tratamiento son varios, desde la tracción cervical hasta el manejo con fisioterapia, reposo o analgésicos como tal. Lógicamente evitando los signos o previniendo en este caso actividades de riesgo y los traumas como tal. Hay que tener en cuenta que aproximadamente hasta el 50% de los pacientes no intervenidos pueden requerir cirugías con un promedio de 30 a 74 meses aproximadamente. Y el tratamiento quirúrgico que está reservado para pacientes que tienen un deterioro funcional de moderado a grave según la escala de JOA o un deterioro neurológico progresivo. Habíamos visto que aproximadamente una disminución de 1 grado en la escala de JOA. La descompresión mecánica de la médula y la fusión para estabilización es básicamente el propósito de la intervención quirúrgica. En este caso, los abordajes por vía posterior se prefieren cuando se van a abordar varios niveles y la compresión es básicamente dorsal, cuando existe también calcificación del ligamento longitudinal posterior y la lordosis está conservada. Mientras que los abordajes anteriores se consideran para la corrección de la lordosis como tal, cuando existe cifosis asociada, cuando la compresión es ventral o los segmentos son mínimos. En este caso se recomienda hernias de 1 a 2 niveles.
Esta es una recomendación que dan también como guías de manejo para la descompresión quirúrgica. Entonces, en grados leves no sugieren una intervención quirúrgica, sin embargo, si es que existen signos de compresión, pues hay que darle seguimiento. En grados moderados y grados severos, la recomendación y la calidad de evidencia es moderada y fuerte. Una cosa es que no se ofrece una cirugía profiláctica cuando no existen signos de mielopatía o radiculopatía, pero hay hallazgos radiográficos o de resonancia nuclear que muestren unas zonas de compresión. Entonces, en este caso, la recomendación es débil, el grado de evidencia es bajo. Las recomendaciones es tener pues, sospecha para un diagnóstico precoz, la utilidad o el uso de los exámenes complementarios de manera adecuada, el uso de scores y de escalas que sean bien validadas y con esto definir un mejor tratamiento para poder justamente dar solución a la patología. Las limitaciones de este estudio es que los pacientes que tienen, en este caso, grado de discapacidad por JOA leve, no se hace un estudio de mayor profundidad y el estudio como tal es retrospectivo. Tener en cuenta que la escala de JOA tiene un mejor índice kappa que la escala de Dubric, sin embargo, los dos están entre moderado y bueno, o sea, tampoco es que son absoluta confianza las dos escalas. Bien, muy bueno, Juan. Está interesante lo de la tractografía. ¿Se acuerdan que cuando vimos la paciente con César Crespi le enviamos a hacer un estudio? Pero ya fue solicitado. Una tractografía es algo relativamente reciente, ¿no? Pero bueno. Bien, Ricardo, a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta con lo que Juan nos mostró? Sí, yo tengo una chiquita. Si me la pueden responder. Él mencionó el signo de Tromer positivo. ¿Ese cuál es? Los dos signos son para liberación de vía piramidal. El signo de Hoffman, pues, que es la compresión justamente del tercer dedo, que implicaría la flexión o aducción del pulgar. El signo de Trover es más bien el golpeteo en la falange distal del tercer dedo, que estimularía la flexión la hiperextensión de los dedos. O sea, el signo de Hoffman es la flexión y aducción, mientras que Tromer, el golpeteo de la falange distal, pues, generaría más bien la extensión del dedo. Ese es un Tromer. Gracias, Ron. Gracias. Bueno, ¿nos puedes enviar el artículo, por favor? ¿Ese artículo? Sí, claro. Si lo tienes, lo puedes compartir por acá, por el chat. No sé cómo hacerlo. Abre el chat y vas a ver que debajo está para quién querés compartir, que ahí puedes elegir todos o alguno en especial. Entonces, ¿ya tengo habilitada la función para compartir pantalla? Sí, claro que sí. ¿Le puedo hacer una pregunta antes? Dos. Sí. Vamos. Bueno, con respecto, que siempre la controversia, y creo que a lo último habló Romel, de cuándo operar o cuándo no, sería una compresión a nivel cervical. Esto de la tractografía que también habló usted. ¿Esperamos o no? Porque justamente tuve un paciente hace un par de semanas que me refería a alguna molestia, alguna parestesia en los brazos, y tenía una protrusión discal ahí, C5 o C6, pero a predominio derecho, él molestaba más el izquierdo. Pero no deformaba la médula en sí, sino tenía algún contacto con las meninges, sería. Tendría que deformarla O sea, a ver, la duda es cierta, está bien. Uno lo que tiene que tener siempre presente antes de indicar una cirugía de cualquier tipo para cualquier diagnóstico es que tenemos que tener una correlación clínica imagenológica. Entonces, si el paciente tiene clínica
pero no encontrar representación imagenológica, hay que buscar otra cosa. Y para eso la tractografía, el electromiograma, interconsulta con otras especialidades es extremadamente útil. Si hay una correlación clínica radiográfica, la indicación va a ser mejor y los resultados seguramente van a ser mejores. Pero no basarse exclusivamente por la clínica para indicar cirugía. ¿Qué escala utilizan para la evaluación del deterioro neurológico? En degenerativo, Sí. la japonesa. E insisto, como dije ayer, la japonesa me permite hacer seguimiento. La japonesa me permite luego evaluar con una fórmula cuál es el porcentaje de recuperación que tuve de la misma. De acuerdo al JAO preoperatorio y el postoperatorio y el valor máximo, uno hace una relación y le da un porcentaje de cuánto recuperó. Eso es lo que usamos. Luego, yo pensé que la indicación era el cuándo. Y en eso yo creo que es generacional. Mis maestros esperaban por una mielopatía que el paciente llegase en silla de ruedas. Ya tuviese una repercusión muy importante en la patología. Eso ocultaba complicaciones. Pero eso para el paciente la cirugía no servía mucho. Yo creo que ahora, más estimulados por Denrieux, uno es más agresivo. Si hay una correlación clínica imagenológica, creo que no esperamos, que haya un gran deterioro neurológico para indicar la cirugía. Y los resultados son mejores, cuanto menos deterioro neurológico tiene el paciente. Y eso es algo a tener en cuenta también. Bien. Añadiría, doctor, la indicación de abordaje anterior o posterior, alguna otra indicación, porque el abordaje anterior menciona que son segmentos cortos, hablan de hasta 2 segmentos, cuando hay recuperación, cuando hay cifosis para recuperación, cuando la compresión es anterior. ¿Añadiría algún otro o alguna otra recomendación para un abordaje anterior? No, porque mi pensamiento en la selección de vía de abordaje es más filosófico que imagenológico o que morfológico. De acuerdo a la clínica del paciente. No. O sea, la indicación es de acuerdo a la clínica y las imágenes. Y la indicación quirúrgica. Después la selección de la vía de abordaje, yo habitualmente me baso más en la relación global de la médula y la posibilidad de esa médula de trasladarse. Algo que estimula, entre otros, mucho Néstor Fiore. Entonces, la cifosis no siempre es contraindicación de una vía posterior. Y más de 2 niveles no siempre es una contraindicación de una vía anterior. No me baso en lo estricto que dice la literatura clásica, de menos de 2 niveles en cifosis adelante, más de 2 niveles en lordosis por atrás. Hemos tenido pacientes rectificados o cifóticos que tengo posibilidad que la médula se vaya hacia atrás y lo opero por atrás. He tenido pacientes de 1 nivel o 2 niveles, vienen rectos o en cifosis, con calcificación de ligamento ventral común posterior, que voy por atrás. En primera instancia y luego por delante, o sea, hago una vía combinada. O sea, no es estricto. Creo que la decisión de la vía de abordaje, uno la tiene que hacer de acuerdo a lo que encuentra en cada paciente, es muy individual.
¿Algo más? Bien, Ricardo. Bueno, listo. Yo les voy a comentar este trabajo. Es un trabajo que es una revisión sistemática publicado en el Global Spine Journal este año y nos hace alusión acerca, pues, de algunas recomendaciones perioperatorias en el manejo de medicamentos, de anticoagulantes en cirugía de columna vertebral. Y pues la idea de los autores a la realización de este trabajo es tratar de ofrecer como una guía basada en las recomendaciones de la Sociedad Americana de Anestesia Regional. Y el objetivo del trabajo es evaluar la seguridad en los pacientes, es ver cuáles son las indicaciones prequirúrgicas de cuándo podemos suspender estos medicamentos, teniendo en cuenta que pues a la actualidad no hay una guía como tal que nos brinde esta información de la forma más adecuada. Entonces, los autores de ese trabajo nos comentan que los eventos tromboembólicos cada vez son de mayor morbimortalidad en Estados Unidos y que la cantidad de decesos y de complicaciones postquirúrgicas son más altas en la medida que han aumentado el número de procedimientos en cirugía de columna vertebral. Se calcula que hay aproximadamente un 6 millones de pacientes en el mundo que tienen fibrilación auricular, que esto es aproximadamente el 1 al 2%, y que hacia el año 2050 tendremos 13 millones. Está descrito que los anticoagulantes han disminuido de forma importante la tasa de infarto agudo de miocardio, de choque, la cantidad de eventos tromboembólicos y de complicaciones por fibrilación auricular, y que lo han logrado disminuir en unas 2/3 partes. Sin embargo, siempre existirá una balanza en la que tenemos que analizar cuáles son los riesgos de suspender los medicamentos antes y cuáles son las complicaciones que pueden haber hacia el posoperatorio por haberlo, por ejemplo, reiniciado. Es decir, en una balanza tenemos que colocar cuál es el riesgo de sangrado por la administración, pero cuál es el riesgo también de tromboembolismo por la suspensión precoz. Entonces, hasta el momento no hay una guía como tal para que nos permita tomar una decisión, y pues el objetivo en este trabajo como tal es evaluar esa seguridad y cuál va a ser el tiempo de uso con los diferentes anticoagulantes. Entonces, para esta revisión sistemática se tomaron un total de 495 artículos hasta agosto del 2018. La búsqueda se realizó en PubMed con los diferentes conectores booleanos y encontraron que se encontraban 495 artículos, pero que estos artículos, la mayoría eran reportes de casos y eran artículos relacionados a patología de cadera, a prevención de trombosis venosa profunda, tratamiento en reemplazo articular, pero pues había muy poquitos de columna, tomando en cuenta los criterios de exclusión en los cuales había otros procedimientos diferentes a la columna y artículos con pacientes, menos de 10 pacientes, se excluyeron, y al hacer la exclusión total nos quedaron 17 artículos. De estos 17 artículos finales, 12 fueron retrospectivos, 3 fueron prospectivos observacionales y 2 artículos fueron de revisión. Entonces, para la Sociedad Americana de Anestesia Regional, ¿cuáles estas son las pautas finales después de los diferentes estudios encontrados? Pues que la warfarina es un medicamento que es un antagonista de la vitamina K, es un medicamento que potencialmente tiene bastante riesgo de sangrado. Hoy en día cada vez está más en desuso, pero digamos que ha sido el anticoagulante que se ha usado de mayor forma en forma tradicional, y pues el que está descrita en la mayoría de los estudios. Pero lo que se recomienda es suspender 5 días antes de la cirugía
o cuando el paciente tenga un INR de 1.5, y esto ya nos habla de que de que la probabilidad de sangrado de este paciente disminuye a menos de 10%. Para la Sociedad Americana de Anestesia Regional se recomienda realizar cirugía espinal cuando ese INR está en 1.4 o menos. Pero lo que se ha visto en diferentes estudios es que luego de 5 a 6 días de suspensión de la warfarina, el INR ya se encuentra en 1.2, lo cual nos permite actuar de una forma segura. En cuanto a los inhibidores del factor XA, son medicamentos nuevos, como en el caso del apixaban y rivaroxaban, que son anticoagulantes que tienen un mecanismo de acción en el punto de unión entre la vía extrínseca y la vía intrínseca en la inhibición del factor XA. De estos medicamentos actualmente no existe muchísima literatura porque son relativamente nuevos, y menos pues en uso en cirugía de columna. Sin embargo, para esta Sociedad Americana de Anestesia, lo que se ha mostrado en los estudios es que son más seguros cuando se suspenden de 48 a 72 horas antes de la cirugía, y que el mayor inconveniente que tienen es el riesgo de hematoma epidural. Al fondoparinox hay 4 estudios clínicos en cadera y rodilla. Hasta el momento no hay unos estudios de calidad en columna. Singelin y colaboradores muestran un sangrado del 0.8% en el posoperatorio, luego de que el paciente, 36 horas luego de retirar el catéter de anestesia epidural. Y la Sociedad Americana de Anestesia lo recomienda suspender 3 a 4 días antes de la cirugía, ya que de esta forma se eliminará el medicamento en un 97% y el riesgo de sangrado será muchísimo menor, haciendo que sea un procedimiento más seguro. La recomendación para reiniciarlo son 24 horas después. En heparinas de bajo peso molecular, la recomendación es suspender 12 horas antes del procedimiento quirúrgico, y se puede reiniciar 24 horas después del procedimiento, pero siempre deben evaluarse los pacientes con los factores de riesgo. Probablemente cuando los pacientes tienen más altos factores de riesgo, pues se intenta reiniciar el medicamento de forma precoz. Los riesgos asociados a heparina bajo peso molecular para la FDA están principalmente dados por el riesgo de hematoma subdural. Y estos son los factores: mujeres mayores de 65 años o pacientes con antecedentes de malformaciones en columna. Hay un mayor riesgo de hematoma subdural cuando el medicamento se reinicia 12 horas antes de las primeras 12 horas del posoperatorio, pacientes con insuficiencia renal. Por eso la recomendación es iniciar 12 a 24 horas, pero según el riesgo de cada paciente. Si es un paciente que, por ejemplo, tiene antecedentes ya de fenómenos tromboembólicos, que tiene enfermedad coronaria, que tiene un stent, que tiene más de 65 años y es un riesgo alto, entonces la recomendación es iniciar luego de las 12 horas. Para heparina, entonces, la heparina se puede suspender 4 horas antes de la cirugía en pacientes con un riesgo moderado a alto, y la recomendación es reiniciarla 24 horas luego de la cirugía. En caso de riesgo por coagulopatía, siempre se debe alternar, estar haciendo un control adecuado del PTT, administrar 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de heparina antes de la cirugía. Y para la aspirina, entonces la aspirina ha tenido bastante controversia, ya que hay muchos trabajos hace varios años que nos hablaban de que la aspirina debía suspenderse 5 días antes de la cirugía. Lo que se ha visto en los últimos trabajos, en un trabajo de Guller, Soleman y Parg en el 2003, que hizo una serie de casos,
es que las dosis de aspirina entre 81 y 325 miligramos tienen un muy bajo riesgo de sangrado. Luego es un medicamento seguro y ellos simplemente nos dicen que no hay diferencia cuando el medicamento es suspendido 7 días antes a 3 días antes de la cirugía y que el riesgo de sangrado en dosis menores de 325 miligramos es muy bajo. Por lo tanto, la Sociedad de Anestesia Regional, la Sociedad Americana, sugiere suspenderlo 3 días antes de la cirugía en caso de que el ASA sea utilizada para prevención primaria y 24 horas para prevención secundaria. Ya cuando el paciente habitualmente toma dosis diarias mayor de 1 gramo, entonces la recomendación en este caso sí es suspender una semana antes. La discusión de este trabajo es que cada paciente debe ser abordado según sus factores de riesgo, de forma individual, que debe suspenderse la warfarina, pero en caso de una contraindicación absoluta, para la warfarina se puede utilizar, en cambio, heparina con un control adecuado del PTT, que siempre se han estudiado estos medicamentos por su efecto metabólico y por la cantidad de vidas medias. Entonces, se recomienda disminuir, en el caso de los de los inhibidores del factor XA, disminuir 5 vidas medias, y en caso de que necesitemos revertir los efectos de estos medicamentos, el medicamento actual que se recomienda es el hidracizumab. Hace unos 5 años aproximadamente, estos medicamentos no tenían ningún fármaco para revertir los efectos, sino que simplemente se usaba plasma. Ya en este momento sí lo hay. Los anti-XA se pueden reiniciar 24 horas después de la cirugía de forma segura. La heparina de bajo peso molecular, suspenderla 12 a 24 horas antes, dependiendo pues de los factores de riesgo. Heparina 4 horas antes. El Plavix, como es el clopidogrel, se recomienda 5 a 7 días, y el ASA, que bajó de 5 a 7 días, ya la recomendación es apenas de 1 a 3 días. Las limitaciones de este estudio es que pues aún falta literatura. De esta revisión sistemática, 495 artículos, solo 17 artículos estaban diseñados para la columna vertebral. Entonces sí hay un déficit aún de artículos, que todas las guías están relacionadas es el metabolismo de fármacos y a la vida media, pero ninguna hasta la actualidad nos habla de la seguridad y el riesgo de sangrado en los pacientes, porque pues igual hay datos escasos en las complicaciones posoperatorias de los anticoagulantes. Hasta ahora eso se está mencionando, y que hay un déficit de estudios multicéntricos aleatorizados. Aún no hay ese tipo de estudios. Como conclusiones, la anticoagulación debe ser un reto. La anticoagulación terapéutica debe establecerse como un reto. No debemos tener miedo como tal, pero simplemente siempre hay que comentarla con nuestro equipo médico para saber cuáles son las mejores situaciones, cuál es la mejor relación riesgo-beneficio para cada paciente. Hay unos datos escasos de riesgo en cirugía de columna, y en esta guía lo que se trataron de identificar fueron los principales anticoagulantes y su uso perioperatorio. Ese era el trabajo que les quería comentar. Bueno, muy bien. Siempre una discusión la anticoagulación, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Comentarios? Bueno, ¿pudieron bajar los artículos que compartió Juan? Sí. En el chat se ve, si uno lo toca, activo la descarga del mismo.
No, no lo tengo, profe. Debo estar desactualizado. Voy a ver cómo arreglo este Zoom. No me aparece nada. ¿Abriste el chat? Sí, profe, en el chat estoy mirando y aparece equivocado, reenvío y el saludo que mandé yo. Debe ser la versión mía. Alguna cosa de esta siempre molesta. Puede ser. Julio, si quieres me mandas tu correo, te reenvío a tu correo. Dale, te mando un gorrito. Con respecto a la anticoagulación, bueno, en nuestro hospital no se hacen cirugías de columna, ¿no? Pero en todo caso, de segundo nivel, lo que hacemos es derivarlas. Lo que se estaba manejando, pues de acuerdo a lo que había revisado yo en el último CHE del 2016, básicamente todas las guías hacen comparación con Clexane, con enoxaparina. No sé si tal vez en los hospitales que estén ustedes sea ese el inicio de la comparación. O sea, el Clexane en la enoxaparina, la primera heparina que utilizan como anticoagulación profiláctica, tienen otro protocolo. No. Estandarizado mismo entonces la enoxa. Sí. Y utilizan 12 horas u 8 horas antes y después. Que eso en columna no está tan Normado. normatizado como una artroplastia de cadera rodilla. ¿Cómo decía Ricardo? Sí, es verdad. La mayoría de estudios están en reemplazos articulares, en cadera, rodilla, pero en columna Por ejemplo, realmente todavía por ejemplo, es incierto. un paciente con fractura de cadera que toma aspirina no es una contraindicación para la cirugía, pero fractura de columna con aspirina contraindicaría por riesgo de hematoma. Lo que dice la recomendación actual, no contraindicaría porque la mayoría de los pacientes usan aspirina de forma profiláctica. Entonces el riesgo de sangrado que se ha visto es muy bajo. Luego es un medicamento seguro para hacer el procedimiento quirúrgico. Entonces no lo contraindicaría. Incluso la tendencia ahora es a disminuir el periodo. Antes la aspirina la suspendían 5 o 7 días antes. Ahora la recomendación es solo 3 días o 24 horas. Entonces no contraindica. Otro medicamento que suele estar asociado a la ingesta de las aspirinas es de clopidogrel. Estaba revisando que también decía 3 días promedio para el clopidogrel. Flavix. No lo uso y no puedo hacer ningún comentario. Y cuando hay ingesta de clopidogrel también difiere en la cirugía. Está en mute, Ricardo. Ya, ahora sí. Para clopidogrel lo están suspendiendo 5 o 7 días antes. Pero igual no hay estudios multicéntricos aleatorizados, entonces no es algo un poco incierto, ¿no? Pero esa es la recomendación que sale en el trabajo de este año. 5 a 7 días antes. En patología de columna degenerativa o cirugía programada de columna, ¿administran anticoagulación profiláctica antes de la cirugía? Solo medidas mecánicas. Personalmente, salvo que haya un antecedente personal del paciente, la verdad no utilizo anticoagulación por la cirugía. Quizás la excepción es el parapléjico por su permanencia en cama, pero vuelvo a lo mismo, es por el antecedente clínico del paciente o patológico del paciente. Julio, levantate la mano. Sí, profe, tengo dos preguntas. Una es, ¿usan anticoagulación postoperatoria? Yo ya dije, salvo antecedentes del paciente, no uso.
usted dijo pre también. Y la otra era, o sea, porque yo he visto que hay mucha controversia con eso y a veces hay muchos problemas médico-legales con esto de la anticoagulación. Y digamos, ¿no serviría como desarrollar una guía para que, digamos, como que todos más o menos manejen algo parecido respecto a la anticoagulación? ¿O hay en desarrollo alguna? La Sociedad Norteamericana de Columna. Ah, Pero no hay consenso, no hay recomendaciones fuertes. gracias. ¿Qué más? Juan, no sé si el caso lo querés dejar para el jueves próximo o somos pocos, si lo querés mostrar ahora. No sé qué necesidad de conocer, si es solamente mostrarlo o... Es una descripción porque no tiene una solución. Es una descripción para diagnóstico porque habitualmente del hospital pues nos toca mandar al tercer nivel, no se está resolviendo en segundo nivel. Está bien. Lo vemos si querés. Ya. Voy a ver dónde está. Doc, me desconecto un minuto para poder sacarlo porque está en el programa en otro usuario. Bien.